que nos permite redescubrir la ciudad desde una perspectiva muy distinta, en este caso a través de la palabra. Esta antología supone un ejercicio de recuperación y de reconocimiento. Recuperación porque permite reunir y poner al alcance de todos vosotros una obra que en muchos casos no tuvo la difusión que se merecía. Y el reconocimiento porque pone en valor la contribución de un autor que forma parte de nuestra memoria cultural. Desde el Ayuntamiento y en especial desde el área de cultura, seguimos una línea de trabajo: recuperar, proteger y difundir todo aquello que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad colectiva. En este sentido, cabe destacar que este trabajo ha sido posible gracias a la labor de María Antonia Moreno, como todos bien la conocéis, doctora en Historia y quien ha llevado a cabo una investigación, una gran recopilación y la elaboración de esta antología. Su trabajo permite rescatar, ordenar y dar contexto a la obra de Jiménez Barberi, facilitando que hoy podamos acercarnos a ella con una mirada renovada y rigurosa. Desde aquí, muchas gracias, María Antonia, por tu trabajo y también al área de cultura, que entre todos formamos, creo yo, que un gran equipo en este ayuntamiento. Yo no me voy a extender mucho más porque creo que María Antonia, que es la que ha llevado a cabo esta gran labor, tiene mucho más que contarnos de la vida, del transcurrir de José Jiménez Barberi en nuestra ciudad y de su obra poética. Simplemente que este año, en lo que es el mes del libro, hemos intentado intensificar para redescubrir la figura de Jiménez Barberi. Hemos sacado esta edición de su obra. Mañana presentaremos un panel donde daremos a conocer todos esos hitos en Ayamonte que él, en su vida, pues donde nació, donde vivió, donde dejó su esencia. Y el maratón de lectura con el que culminaremos todo este mes de actividades, pues estará dedicado también a su obra. Simplemente invitaros a que nos acompañéis mañana por la mañana a las 10:30, si bien creéis que debéis estar presentes en ese momento, y en el maratón de lectura. Que no os faltéis, que aquí ya veo que hay muchos de los que son asiduos cada año. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer vuestra asistencia. Sin vosotros esto no sería posible. Sin la afluencia de público en las actividades, en este caso de recuperación de la obra de nuestro querido poeta ayamontino Jiménez Barberi, no tiene sentido la edición, la difusión de toda su trayectoria. Muchísimas gracias a todos y en verdad os confieso que me siento como en casa, porque es una enorme satisfacción recibiros y ver la afluencia de público que está hoy aquí. Seguramente que no lo hacéis solamente por mí, sino por esa gran persona que vivió entre 1888 y falleció en el 42 y dio tanto a la ciudad de Ayamonte y, por qué no, a la provincia de Huelva. Deciros también que agradezco al Ayuntamiento de Ayamonte. En este caso, la edición la lleva a cabo el Ayuntamiento y ha hecho una cantidad considerable de ejemplares y lo ofrece gratuitamente a todos los asistentes. Al finalizar, pues mis compañeras de Biblioteca Municipal distribuirán esta antología que es un pequeño tesoro, así lo he vivido yo. Se ha cuidado muchísimo el aspecto físico de la encuadernación. Comentaros, como podéis ver en la imagen, ese es el ejemplar, la portada del ejemplar que hemos hecho, y se ha recuperado ese jardín interior que se publicó en vida de José Jiménez Barberi. José Jiménez Barberi solamente publicó una obra compilatoria de su poesía, no de toda, ¿vale? De la mayor parte de sus poemas, de sus estrofas, y eligió esa cubierta y la hizo, en este caso, en la capital, en Madrid, y considerábamos, hay después reediciones
que se hacen posteriormente, en 1955, incluso diseñada con Prudencio Navarro, una plumilla, y posteriormente incluso en el 93, ¿vale? Pero en este caso hemos recuperado la que hizo en vida José Jiménez Barberi. Y ahora hablaremos de todo eso. Decir que hablar de Jiménez Barberi es hablar de mucho más que un poeta. Jiménez Barberi está detrás de la Sociedad Unión y Cultura, fundada en 1911, dirigida a desarrollar la formación en la juventud principalmente y la cultura en una parte de los jóvenes de la época. Jiménez Barberi, con poco más de 20 años, era presidente ejecutivo de esa sociedad. Esa sociedad que al poco tiempo, en 1912, se suma a la Confederación de Asociaciones Americanistas, de la mano un poco de Marchena Colombo, su gran amigo y, como veremos a continuación, un poco pariente, y que preside la Sociedad Colombina Onubense. Hablar de Jiménez Barberi es hablar de certámenes literarios, celebraciones culturales. Hablar de Jiménez Barberi es conducirnos a ese teatro ibérico que ya, bueno, pues perdimos. Forma parte de la organización de certámenes literarios, por ejemplo, el celebrado el 4 de mayo de 1912 o el celebrado posteriormente el 7 de septiembre durante las fiestas patronales de ese mismo año de 1912. En verdad, la Sociedad Unión y Cultura, presidida por Jiménez Barberi, editaba una publicación, Juventud, que formaba parte de los redactores, un grupo de jóvenes, y ellos mismos celebraron una convocatoria a esa celebración, a esa fiesta de la juventud. Hablar de Jiménez Barberi es también hablar de esos certámenes. Seguro que nos acompaña algún amigo de Isla Cristina. En 1915, en el Teatro Victoria, jurado de alguna de sus convocatorias, o incluso de los Juegos Florales de 1917. En septiembre de 1917, Jiménez Barberi formaba parte del jurado de esos Juegos Florales, que no dejaban de ser también una celebración literaria, y acompañado también de nuestro querido Cardenio. Hablar de Jiménez Barberi es hablar de la prensa de la época. Ayamonte hoy no tenemos esa suerte, pero gozó de un buen número de ejemplares. No eran demasiado extensos en el tiempo, eran efímeros, y la verdad que cuando los hojeo descubro que también eran sencillos y humildes. Una de las dificultades que hemos encontrado es en la transcripción de ese material de Jiménez Barberi. Ha sido dificultoso por las numerosas erratas en esos sencillos semanarios y publicaciones de la época. Pero Jiménez Barberi está detrás de Juventud en 1911, está detrás del Guadiana en 1917, colabora con La Higuerita y posteriormente es corresponsal también de otros periódicos de la provincia. En este caso, en el periódico Juventud toma el relevo a Vitaliano Gómez Díaz. En el caso del Guadiana toma el relevo a Torres Endrina. Les comento un poco los nombres porque es la vida cultural de las primeras décadas del siglo XX. Torres Endrina funda, en este caso, el Guadiana, sin embargo, es destinado a Jabugo como profesor de las escuelas de ese término. Posteriormente lo sustituye Vitaliano Gómez y, por último, en enero de 1918 lo hace Jiménez Barberi. Hablar de Jiménez Barberi, y ahí les acompaño algunas imágenes. Bueno, ese es el Jiménez Barberi que conocemos, ya más adulto, con gafas. Cuando lo describen era un gran miope, en eso lo entiendo. Después, ese Jiménez Barberi de 1917, un jovenzuelo, decían que tenía el cabello ensortijado, bueno, tendría el cabello rizado, y también un aspecto siempre de bohemio, así nos lo describe de Cardenio.
Hemos acompañado también todas esas imágenes, está en el libro, tiene una parte primera que trata sobre su vida, de aproximadamente más de 60 páginas, y después la recuperación de la obra literaria del poeta. Estamos en esa imagen, en un escenario del Teatro Ibérico, en una fiesta de la juventud, y en este caso yo, porque acompaña ahí Rogelio Buendía, un poeta onubense importante de la época, nos referimos a la celebración que se llevó a cabo en 1912. Y por último, tenemos a Jiménez Barberi al lado de Joaquín Sorolla. Comentarles, hablar de Jiménez Barberi es saber más sobre Joaquín Sorolla. La estancia de Joaquín Sorolla en la ciudad de Ayamonte. Para entonces rozaba ya los 30 años, bueno, o tendría 30 años, porque si nació en 1888, aunque les adelanto que no, se conserva la partida de bautizo en la parroquia de las Angustias, porque hay una laguna de esos años, pero sin embargo en las reediciones, en este caso Manuel Feria Sousa, indica que nace en 1888. En 1919, con 30 años, es corresponsal del periódico de la provincia, en Huelva. Señalar que entonces, en esa función, describe cómo fue la llegada y el recibimiento de Joaquín Sorolla a la ciudad de Ayamonte. Indicarles que da todo detalle, cómo es recibido en Ayamonte, cómo visita, en principio, Isla Canela, que se siente totalmente conmocionado por cómo vivían los marineros de Tarrafas y de galeones en esa barriada, en qué condiciones de esclavos, así es como lo describe, y visita también zonas del Algarve, Isla Cristina, donde fue bien agasajado, pero finalmente no encuentra lo que buscaba y vuelve y regresa a Ayamonte. Decir que entró en El Español, fue recibido con ovación, porque se interpretaba que al final Ayamonte iba a ser la elegida, como así finalmente sucedió. Posteriormente se celebra un almuerzo en el restaurante La Perla, y allí, en este caso, agasajado por el entonces diputado provincial Manuel Feu Marchena. Y es agasajado, y entre los invitados estaba nuestro querido corresponsal, José Jiménez Barberi. Esa imagen, sin embargo, es de la merienda que otorga Cardenio ya el último día o el día anterior en la finca La Tuta. Y si se dan cuenta, Jiménez Barberi, por el parecido, es el que está situado entre Joaquín Sorolla y Cardenio, Manuel Pérez Feu. Hablar de Jiménez Barberi es también recordar a Alfonso Ramos. Ahora vamos a entrar de lleno un poco lo que nos dicen las fuentes de él. Alfonso Ramos es uno de nuestros queridos poetas también, que elogió muchísimo a la ciudad de Ayamonte. Alfonso Ramos es natural de Valverde, del Camino, se lleva de diferencia unos 20 años, mientras que Jiménez Barberi nace en 1888, Alfonso Ramos lo hace en 1905, pero tiene una admiración, una elevada admiración siempre por Jiménez Barberi. Y cuando nos lo describe, pues hace alusión a cómo es intimista, es introvertido, es bohemio. Sin embargo, se le ha tachado como y esto es lo que quiero insistir, como un poeta localista, cuando sus principales temáticas y motivos en su literatura es la tristeza, la añoranza, la nostalgia, y reivindica su figura, incluso la equipara a otros poetas de la provincia, como en este caso dice Moguer, Juan Ramón Jiménez, Morgado en La Palma o Buendía en la ciudad de Huelva. Decir que los orígenes, y aquí se encuentra también nuestro compañero Manolo, pero los orígenes de Jiménez Barberi, los abuelos, incluso bisabuelos, por parte de madre, en este caso de apellido Barberi,
son naturales de Ayamonte. Seguramente ese apellido nos remontásemos en sus orígenes, si vienen de fuera, a principios del siglo XIX. Su abuelo, José Barberi Salas, junto a su esposa, tiene una tienda de tejidos en la calle Cristóbal Colón, una importante tienda de tejidos en la calle Cristóbal Colón. Posteriormente, tienen una hija y un hijo, en este caso Antonia Barberi Freire, que va a ser la madre de nuestro protagonista. Se casa con un natural de Soria, ¿vale? Juan Jiménez. Sin embargo, Antonia fallece a los 2 años de nacer José. Es decir, José Jiménez Barberi es huérfano a los 2 años de edad. Y su abuelo materno y su padre crean una sociedad y continúan con la explotación del negocio y de la tienda de tejidos. Es decir, estaba relacionado con las actividades comerciales. Residían en el piso alto de ese mismo establecimiento, es decir, en la calle Cristóbal Colón. Entonces, yo quiero imaginarme, y me lo van a permitir, a un chiquillo corriendo por el centro de Ayamonte con una sensibilidad elevada. Comentar que, sin embargo, las actividades... Hoy no ha podido estar con nosotros Rafael Pérez Castillo. Rafael Pérez Castillo realizó el prólogo de esa segunda reedición en 1993. Y bueno, indicaba, y ya también nos lo hacen alusión otros escritores de la época, su sencillez y su escasez de aspiraciones. Es decir, era una persona sencilla. En sus gustos, en sus prioridades, nunca salió de Ayamonte, pero grande de alma. Entonces, bueno, pues sí siguió manteniendo relación con las actividades comerciales. En el libro aparecen algunos anuncios. Comentaros que, bueno, fue representante de una camisería inglesa en 1912, fue representante en 1917 de una aseguradora de accidentes marítimos, en este caso Numancia, con sede en Madrid, y posteriormente incluso se hace alusión a llevar la documentación de una industria o una charanga de guano. Seguramente trabajaría también relacionado con la industria de la conserva y de la salazón, como veremos a continuación. Sin embargo, me van a permitir, he seleccionado, el libro tiene un total de 57 poesías y en este caso 24 textos o relatos, todos ellos recuperados de la prensa de la época. Pero me van a permitir que lea cómo se describía Jiménez Barberi a la edad de 20 y tantos años, en una poesía que sería inédita y que se ha recuperado en este momento, porque no está incorporada después en Jardín Interior. Autorretrato. Si ustedes le parecen, les indico: grabó Dios en mi frente la mágica silueta abismática y rara de la complejidad. Puso en mi alma el anhelo de gloria del poeta y puso luego el otro de la vulgaridad. Tengo un poco de artista y un poco de burgués. La prosa de mi vida oculta un ideal. Soy un jardín florido donde hubiera un ciprés o un pobre cementerio donde hubiera un rosal. Un afán de infinito en mi alma floreció, una sed inextinta e insaciable de amar. El poeta soñaba y el burgués se burló, diciendo que la vida no era solo soñar. Tristeza del rosal y alegría del ciprés, yo sigo mi camino, esclavo de los dos, del artista divino y del humano burgués. Tengo un poco de barro y otro poco de Dios. Esta es una poesía, en este caso se ha recuperado, bueno, de La Rábida. La Rábida era la publicación por excelencia, la revista de la Sociedad Colombina Onubense, y elaborada en 1913. La descripción física, bueno, se lo he dado a entender. En este caso tengo algunos comentarios. Alfonso Ramos, el primero que describe a Jiménez Barberi es Cardenio.
El 4 de febrero, como les he adelantado, en 1912 se lleva a cabo esa celebración, la Fiesta de la Juventud, y La Estufa, el periódico en el que trabajaba y que incluso dirigió Cardenio, se fundó un día antes, el 3 de febrero de 1912, y él va como corresponsal de La Estufa a esa celebración. La verdad es que es una joya la descripción que hace Cardenio de todos los que intervinieron. Y en este caso, pues, dice que aparece un Jiménez Barberi, que toma la palabra, da la bienvenida, lee el fallo como presidente ejecutivo de Unión y Cultura, con un pelo revuelto y ensortijado, sus ojos inquisitivamente luminosos, su indumentaria un poco estrafalaria, que revelaba al poeta leyendo con voz opaca, tembladora y ronca de emoción. Posteriormente, Alfonso Ramos, como les he anunciado. Alfonso Ramos, en 1933, cuando edita Jiménez Barberi, Jardín Interior, en la prensa sevillana, en este caso en El Liberal, y posteriormente en la década de los 60 en una revista de feria, dice que es de figura menuda, enlutado atuendo, chalina, que sería como una bufanda volandera, chambergo, un sombrero, aludo, gustos bohemio, introvertido, intimista. Rafael Manzano, cuando fallece ya en el 42, también el periódico ABC, comenta que era pequeñito, cargado de espaldas, de miope ojos dulces, el último romántico trovador. Y por último, Pérez Castillo, que quería citarlo, en el 93, sin apenas ambiciones, al abrigo de su pelliza y permanentemente en Ayamonte. Si así era físicamente Jiménez Barberi, tanto con las imágenes como con la descripción, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en su vida? Hemos visto dónde nació, cómo a los años 20 tiene una inquietud cultural importantísima, da vida a nuestra ciudad, pero ¿qué sucede? ¿Por qué ese dolor? Yo personalmente creo que tenía esa tendencia a la melancolía, incluso la abrazaba. Él decía que de ese sufrimiento surgía esa sensibilidad y esa poesía, pero también en su vida me sorprendió localizar algo. Jiménez Barberi contrae matrimonio en 1920. Lo hace con María Vázquez Marchena. Se casa en octubre de 1920 y en noviembre de 1921 fallece su esposa, a la edad de poco más, unos 27 años de edad. Desde entonces, a partir de entonces, en el 24 nos aparece incluso estando viudo, residiendo con sus suegros. Posteriormente ya reside con una de sus hermanas. Decir que seguramente ese dolor estuvo manifiesto. Aquí en el libro hago un poco alusión a la familia de su esposa. Jiménez Barberi, los testigos de su boda fueron Manuel Feu Marchena y Cayetano Feu Marchena. Eran primos hermanos de su esposa, como hemos dicho, María Vázquez Marchena. La madre de su esposa, su suegra, Celedonia Marchena, era hermana de las esposas de Manuel Feu Casanova y Antonio Feu Casanova. ¿Vale? Les comento esto porque Jiménez Barberi nace en 1888, un año antes que se constituya la primera sociedad de Feu Hermanos dedicada a la conserva y a la industria, que se funda en 1889 de la mano de Antonio y de Manuel, en este caso, Feu Casanova.
Posteriormente fallece Antonio y se produce una segunda sociedad, en este caso en 1905, con los hijos de Antonio, que serían ya Feu Marchena. Sin embargo, ellos se casan con Marchena y al final los primos tienen los mismos apellidos. Pero cuando casa José Jiménez Barberi, la segunda sociedad se está liquidando. Había fallecido Antonio, de forma joven, Antonio Feu Marchena y, en este caso, Manuel Feu Casanova. El parentesco con todos ellos es importante. De ahí que yo le diga que profesionalmente, aunque tuviese escasas aspiraciones en ese caso laborales, pero estaba relacionado también de forma con la industria de la conserva y de la salazón y estaría trabajando en esos sectores. También tendría parentesco con Marchena Colombo, el presidente de la Sociedad Colombina de Huelva, y que estuvo aquí de forma frecuente en la ciudad de Ayamonte. Un detalle, se casa con Elisa también Marchena, y Marchena Colombo viene en varias ocasiones a las liquidaciones de los bienes de las sociedades y de los socios y los gestores de la fábrica Feu y de los Pérez. En este caso, está en 1909 escriturando la venta de una casa, la Casa Marchena, a los Feu hermanos, el edificio que se convertiría en 1928 en el Ayuntamiento de Ayamonte. Es decir, la Casa Marchena, el Ayuntamiento de Ayamonte fue Casa Marchena. Esposa, una de las partes que vendieron, porque eran de varios hermanos, era la esposa de, no sé si me siguen, de José Marchena Colombo, Elisa, y la vendieron a los Feu hermanos y después Feu hermanos la vendió al ayuntamiento. Se vende en 1928 y se inaugura en 1930. Pronto celebramos el centenario, tendremos que organizar algo. ¿Vale? Bueno, pues decirle, fallece su mujer, ¿vale?, en noviembre de 1921 y a los 4 meses fallece Cardenio. Hace 2 años escribí un artículo en la revista Neonuba de Huelva, del Ateneo de Huelva, decir que hay unas cartas curiosísimas, está también aquí, nos acompaña Francis, unas cartas curiosísimas de Cardenio a Juan Ramón. Tenía debilidad por Juan Ramón porque incluso los dos entendían que tenían un sufrimiento. Juan Ramón tenía una obsesión con la muerte que está presente a lo largo de toda su producción literaria y de su vida. Y en este caso se sincera Cardenio que desde los 19 años andaba con muletas y que posteriormente tuvo que necesitar de una silla de ruedas y que para él pues le resultaba incómodo pasar por las calles porque en todo momento pues era motivo de observación o de chascarrillo. Y que, sin embargo, mientras Juan Ramón tenía la suerte de que todo su dolor se canalizase en la literatura, él consideraba que no llegaba tanto. Sin embargo, para la ciudad de Ayamonte, tanto la figura de Cardenio como de Jiménez Barberi son básicas para entender nuestra literatura, nuestra vida cultural y también de la provincia. Despide a su esposa, despide a Cardenio, y nos encontramos a un Jiménez Barberi que a partir de entonces, cuando he recuperado su obra, la he puesto por orden cronológico. Es decir, ver cuándo se publica en las revistas de la época y observar su evolución en la temática y en las construcciones de las estrofas. Y prácticamente en la década de los 20 todas pues están dedicadas a esa nostalgia, a ese dolor que le rodea y que siente. Finalmente, Jardín Interior, que es este ejemplar que hoy tenemos aquí, se edita en 1933. Él hace una solicitud al ayuntamiento de entonces y comenta que tiene recursos modestos y que solicita se le ayude, incluso que no tiene ningún interés económico a la hora de editar el ejemplar, que entrega gran parte de los ejemplares para que sean después distribuidos por las escuelas, los centros educativos de la ciudad. Y así lo aprueba el ayuntamiento.
Hay toda una solicitud, unos acuerdos de pleno y finalmente se edita en Madrid en 1933. Se distribuye, se observa cómo se distribuye. No sé si nos ha acompañado también, pero bueno, ejemplares a todas las escuelas, cita a las escuelas, los maestros, incluso a particulares. Pedro Pérez Mazzoni, es decir, o Pedro Pérez Pallares, perdón. Entonces, hace una relación quién tiene ejemplares. Hoy en día existen en casas y es una joya. Aquí nosotros tenemos uno en la biblioteca, el que nos ha inspirado. Es decir, más sencillo no lo podía hacer. Y nosotros hemos querido también, dentro de una calidad importante de la publicación, hacer algo como le hubiese gustado a Jiménez Barberi. Y por último, bueno, pues insistir en que fallece en 1942. Fallece de tuberculosis y bastante joven, con 50 años aproximadamente de edad. Su amigo, que comenta que lo conocía pletórico de remembranzas, su amigo Manuel Feria Sousa, hace una poesía bellísima, porque fallece unos días antes de la fiesta de las Angustias, y comenta, falleció el 4 de septiembre de 1942, y comenta: la música en la ribera, se quede por hoy sin habla que ha muerto Pepe Jiménez, deshecho en rotas fragancias, como un poema de espumas, suspenso en la madrugada. Decirles que tienen ustedes, a partir de hoy, que lo lean con detenimiento, despacio, saboreando la literatura del poeta, un total de 57 poesías, 10 de ellas inéditas, otras muchas modificadas. Por ejemplo, en Jardín Interior aparece Nostálgica. Nostálgica vio la luz en 1911 en una revista de Málaga, La Unión Ilustrada. Sin embargo, posteriormente en el 33. Es decir, Jardín Interior no es una producción que le hiciese Jiménez Barberi en los años 30. Ya desde 1911 venía publicando en periódicos de la época. Hizo una selección e incorporó este material en su único libro. De ahí que hayamos querido ordenarla cronológicamente para observar su evolución. Y 24 artículos también en prensa. Destaco la dificultad. Son periódicos muy sencillos, con numerosas erratas, incluso a veces hemos intentado no variar la puntuación, pero ha sido difícil. La puntuación, me refiero a tildes, a comas, ha sido difícil. Prácticamente podemos conocer el Ayamonte de la época, describe las fiestas, el corpus, las angustias, las celebraciones de varietés del teatro ibérico, actividades culturales como la Orquesta Unión Ayamontina, que vio la luz en 1915, el aniversario de la Higuerita en 1916, el periódico hace alusión también a los libros que se publicaba en la comarca. Entonces, tiene artículos de compromiso social y político también. Ese Jiménez Barberi que a lo mejor no hemos conocido hasta hoy, como su defensa por el preso Diego Durán, que estaba encarcelado aquí en la cárcel ayamontina, la situación de la pesca en la ciudad de Ayamonte, la labor de la juventud contra la tiranía, la crítica útil y necesaria en la sociedad de entonces, y habla, para terminar, de hermosos paisajes de nuestra Ayamonte, del pasaje, lo llama el alma de la ciudad, lleno de industrias, de conserva, de movimiento, de llegada de la mercancía, de esos barcos señala con sus banderas ondeando, indicando la carga de botas de sardina que tenían. Habla de la laguna, habla del paseo de la ribera. Incluso hay un comentario muy curioso de un ayamontino que viene del Almabrava y llega en el 23 y observa que el paseo ha cambiado. Si recuerdan, en 1923, en 2023 celebramos el centenario. Siempre se ha comentado que es de Aníbal Álvarez. La documentación que hay en el archivo es de Olier Granados, un sevillano constructor de entonces. Si ya el archivo lo decía,
Jiménez Barberi lo comenta, cómo la construcción del paseo es de un constructor sevillano que trajo también peones y albañiles de la capital hispalense para llevarlo a cabo. De espacios que forman parte de nuestra Ayamonte y que de la mano de Jiménez Barberi se rememorará. Y invitarles a una lectura sosegada y a disfrutar de un poeta reconocido también en la provincia de Huelva. Muchísimas gracias. Buenas noches. A continuación, las compañeras van a llevar a cabo el reparto de ejemplares y, como he señalado, editado por el Ayuntamiento. La semana que viene tenemos el maratón de lectura, el día 23, y vamos a leer entre todos Jiménez Barberi. Muchísimas gracias.